Este jueves una nueva entrega de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social, un espacio mensual que hacemos en colaboración con el equipo de investigación de esta universidad en materia de responsabilidad social corporativa e inversiones socialmente responsables. Este equipo está liderado por Marta de la Cuesta, que es directora también del máster UNED, Universidad Jaume I en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Vamos a dedicar 2 programas de esta serie a hablar de un tipo de inversión que está ganando terreno en estos últimos años, como son las denominadas inversiones de impacto. No existe consenso en la definición a nivel internacional, pero como aproximación podemos decir que se refiere a aquellas inversiones que pretenden generar un impacto social y medioambiental positivo, además de obtener un retorno financiero. SpainSIF, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, es miembro también de EuroSIF, Foro Europeo de Inversiones Socialmente Responsables. La UNED es uno de los miembros asociados a SpainSIF. Este foro acaba de presentar su informe 2015 centrado en las inversiones de impacto en España, percepción, iniciativas y tendencias. Un estudio que ha sido realizado por el equipo de investigadores que mencionábamos al principio de la UNED, que está formado en esta ocasión por Marta de la Cuesta, Eva Pardo y Juan Diego Paredes. En este primer programa vamos a contar con la participación de Francisco Javier Garayoa, director de SpainSIF, y de Luis Berruete, coordinador de CREAS. Con ellos vamos a hablar de inversiones de impacto y del denominado capital riesgo social. Nuestro primer invitado es Francisco Javier Garayoa, es director de SpainSIF. Muy buenos días y gracias por estar de nuevo en este programa en el que ya hemos contado en otras ocasiones con su participación. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos también. Como decíamos en la presentación, hoy vamos a hablar de inversiones de impacto. Y la primera cuestión que queremos trasladar a Javier Garayoa es si existe una definición consensuada a nivel internacional de este concepto de inversiones de impacto. Bueno, una definición consensuada estándar no, pero sí que existen unas características de consenso en este término que, bueno, por referencia es un término muy reciente, se acuñó en el 2007 en un encuentro organizado por la Fundación Rockefeller en su centro de Bellagio, Italia, y después, bueno, posteriormente existen distintas definiciones que, bueno, pues han ido enriqueciendo esto, ¿no? Como características que definen a la inversión de impacto serían pues la obtención conjunta de rentabilidad financiera y social, que realmente ese impacto ha de ser intencionado, se ha de buscar ese impacto y que además ese impacto sea medible. Por lo tanto, si hay distintas definiciones, unas complementarias de las otras, lo que sí que es cierto es que todo el mundo coincide en estas características, que genere la inversión un impacto, con lo cual exista una rentabilidad financiera, social y medioambiental, que ese impacto sea buscado de antemano y que el impacto además sea medible. Con lo cual no entraría aquí todo lo que es la parte de filantropía y estaríamos hablando de retornos en las dos vías, ¿no? No habría que confundirlo, y me gustaría aclarar este concepto, con las inversiones socialmente responsables, por ejemplo. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, porque la inversión socialmente responsable es la inversión que se realiza atendiendo a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con lo cual el desarrollo sobre todo de la inversión socialmente responsable ha ido por la vía de la exclusión de determinado tipo de inversiones por segmentos concretos o por selección a través del best in class de determinadas inversiones, pero este tipo de productos lo que hacen es contemplar impactos y esos impactos cuantificarlos a efectos de retorno de rentabilidad, retorno financiero y retorno de impacto medible, con lo cual desde el momento del diseño del producto ese retorno está ya contemplado en términos de impacto. En cambio, el matiz en la inversión socialmente responsable, en la tradicional, la ISR institucional de los mercados, está en que las inversiones atienden a este tipo de criterios, pero no hay una cuantificación en el retorno del impacto. Muy bien, yo creo que queda aclarado. ¿Qué importancia tiene este segmento de inversión? Volvemos otra vez a hablar de inversiones de impacto porque, como nos decía, es relativamente reciente. Bueno,
la representación en cuanto a porcentaje del global pues todavía es pequeño, pero los crecimientos son muy importantes. En los 2 últimos años el crecimiento en Europa de las inversiones de impacto ha sido de un 132%. Se ha pasado de 8.750 millones en el 2011 a 20.269 millones en el cierre en diciembre del 2013, según los datos de Eurosif del estudio del año 2014. En este momento se está recopilando información porque el año que viene sale un nuevo estudio que recogerá la evolución del 2013 al 2015, pero todas las expectativas apuntan a un crecimiento muy importante. Por lo tanto, es un segmento emergente en Europa clarísimamente, y a nivel de Estados Unidos es un negocio totalmente consolidado, ¿no? Estamos hablando que en Estados Unidos, en cifras al 31 de diciembre, representaba 50 billones de euros, ¿no? Entonces, billones que serían trillones en términos anglosajones. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra muy representativa sobre un total de 79,3, ¿no? Estamos hablando de más del 60% en Estados Unidos, pero el crecimiento es exponencial en Europa. Vamos a hablar también de las diferentes tipologías de inversiones de impacto. Yo creo que es interesante, sobre todo para comprenderlo mejor, que nos aclare algunas de estas tipologías y también incluso poner algunos ejemplos para que los conozcamos mejor o nos podamos acercar mejor a ellos. Sí, las inversiones de impacto, de alguna manera, encajando en las características que hemos dicho, pueden revestir distintas formas, ¿no? Podemos hablar de capital riesgo social, podemos hablar de inversión en microfinanzas, estarían los bonos verdes, estarían los bonos sociales, estaría una tipología de activo, los bonos de impacto social, que tienen unas peculiaridades específicas y que en España no tienen un ejemplo concreto, y estaríamos hablando de la financiación participativa, y aquí nos referimos al crowdfunding social, al crowdlending social también. Por lo tanto, estas serían las manifestaciones de distintos acercamientos a las inversiones de impacto. Y bueno, como ejemplos, bueno, pues tenemos sociedades de capital riesgo social en Spacing. Por ejemplo, hablaríamos de CREAS o Fundación ISIS. Hay distintas entidades de capital riesgo social que entran en este tipo de actividad. Este tipo de actividad, el capital riesgo social, estamos hablando de inversiones a largo plazo, con un gran apalancamiento. Hay una escasa liquidez porque está orientado a inversiones a largo plazo, pero tiene su nicho y el nivel de crecimiento es importante, ¿no? La inversión en microfinanzas, sobre todo, se ha desarrollado en iniciativas de captación de recursos y canalización a proyectos en países en desarrollo. En América Latina tenemos un ejemplo en la Fundación de Microfinanzas de BBVA, y al final se trata de dirigir estos recursos hacia proyectos concretos en países de desarrollo, ligados con la accesibilidad y la atención y a la base de la pirámide, evitar la exclusión social y financiera de segmentos de escasos recursos. Y la parte de los bonos verdes tiene una forma distinta, son emisiones. En España tenemos 2 emisiones, la de Iberdrola y Abengoa, y en cuanto a los bonos sociales tenemos el bono social del ICO, la emisión de este año. Son ejemplos concretos aquí en nuestro mercado. Los bonos de impacto social, ya les mencionaba que no tenemos ejemplos en España. Sobre todo se desarrollan en el área anglosajona y van ligados a proyectos concretos de mejoras sociales. Interviene la administración y el retorno financiero va también condicionado con el impacto social. No tenemos una modalidad en este sentido. Y la parte de financiación participativa, todas las iniciativas del crowdfunding social, el crowdlending social. Antes de ayer se presentó también, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? La bolsa social en España también como iniciativa para canalizar
el crowdfunding, que tendría un poco las dos modalidades, ¿no? Como aportación de capital y como financiación directa. Sí, antes ha mencionado Francisco Javier Garayoa también los bonos verdes. Es un término que estamos oyendo últimamente muchísimo, sobre todo relacionado con el tema de cambio climático, incluso de objetivos de desarrollo, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Nos puede ampliar un poco más esto de los bonos verdes? Sí, los bonos verdes son emisiones de activos ligados a un objeto. Ese objeto son una finalidad, que es financiar proyectos medioambientales, y van ligados directamente a ese tipo de proyectos. Con lo cual se hace un estudio sobre cuál es el plan de viabilidad de ese proyecto, y esta es la parte de financiación que se va canalizando. La verdad es que hasta ahora no ha llegado al público minorista, porque las grandes emisiones se hacen en mercados de capitales y es el inversor institucional que está accediendo a los bonos verdes. Pero tenemos, por ejemplo, un análisis de progresión en el estudio que presentamos en SpainShift. En el evento está accesible en la web, que se ve como el número total de emisiones de bonos sostenibles. Estamos hablando de emisiones mayores. Hicimos una selección de más de 200 millones de dólares desde el año 2006 al 2014. Por coger una cifra que sea más representativa. En el 2011 la cifra de emisión de bonos verdes estaba en los 5.000 millones. En este tipo de emisiones sostenibles mayores de 200 millones de dólares. Pues pasó del 2011 de 5.000 millones en el 2014 a 35.000 millones, ¿no? Es un movimiento a nivel mundial, en el cual se va ligando al inversor con los proyectos verdes, proyectos de protección del medio ambiente, freno de los impactos negativos del cambio climático, distintos proyectos que además no solo tienen un retorno medioambiental, sino que además suponen una oportunidad muy importante, y además está generando unos retornos financieros, en algunos casos por encima de mercado. Usted comentaba hace un momento que han presentado un estudio dentro del evento anual que hace SpainShift en el mes de octubre. Han presentado un estudio centrado en las inversiones de impacto en España, percepción, iniciativas y tendencias. Este estudio ha sido realizado por un equipo de investigadores precisamente de esta Universidad de la UNED, formado por Marta de la Cuesta, Eva Pardo y Juan Diego Paredes. Háblenos de este estudio y sus objetivos. Primero, el planteamiento que se hizo en su día SpainShift fue... Primero, ver cómo el segmento de las inversiones de impacto como actividad crecía de una forma exponencial, como hemos mencionado, de 132% en Europa. Por otro lado, las distintas modalidades de inversiones de impacto, cada una de ellas estaba generando inercias positivas, y además la tendencia clara era a crecer de una forma importante en los próximos años. Claro, esto era algo que nosotros testábamos, pero no teníamos un análisis profundo de cuál era la situación en España, cuál era el comparativo con Europa, y ver cuáles eran las tendencias, ver las barreras que existían para que las inversiones de impacto se desarrollaran en España, y cuáles eran también los impulsores o posibles aliados en el desarrollo de las inversiones de impacto en España. Por lo tanto, con esa idea, SpainShift se plantea desarrollar este estudio, y el equipo de la UNED es quien ha puesto en marcha, tanto Marta de la Cuesta, Eva Pardo, como Juan Diego Paredes, que ha sido el equipo, han esquematizado, han establecido toda una metodología de trabajo, partiendo desde el análisis de la literatura académica, publicaciones internacionales. Además, a esto le han enriquecido con 19 entrevistas a actores claves de este segmento en España, y además se ha completado con 16 respuestas adicionales al cuestionario, también de expertos del mercado español. Entonces, siguiendo esta metodología y con estas fuentes, se ha entrado en el desarrollo del estudio, y nos da una imagen bastante clara, primero, del marco conceptual de las inversiones de impacto, definir y tener una idea bastante clara de que no es fácil, que esto es un reto de lo que son las inversiones de impacto,
ver lo que representa en cifras a nivel europeo, a nivel mundial también, y ver lo que representa a nivel de España. En España ciertamente estamos hablando de unas cifras muy escasas y muy poco representativas, con lo cual, de hecho, de lo que es el volumen global en Europa, pues España representa el 1%, estamos hablando de 217 millones de inversiones de impacto, por dar datos. Y este estudio, pues aparte de esto, ha entrado en una valoración cualitativa, contemplando no solo los datos, sino también el marco jurídico internacional, el marco jurídico español, y bueno, pues esas barreras y esos impulsores y bueno, las conclusiones correspondientes al estudio. Es un trabajo importante, de calidad, y que desde SpainShift valoramos muy positivamente. Francisco Javier Garayoa, decíamos que toda esta información de la que estamos hablando está recogida en el estudio que se ha publicado por SpainShift, titulado Inversiones de impacto en España, percepción, iniciativas y tendencias, que los interesados lo pueden consultar en la página web de SpainShift, que recordamos es el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Sí, lo tienen disponible y en abierto, con lo cual pueden entrar al detalle tanto del estudio como de la presentación, resumen del estudio, que podría servir perfectamente como una guía para poder entrar en la lectura más pormenorizada. Pues muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Recordamos que hemos tenido hoy en nuestro programa a Francisco Javier Garayoa, director de SpainShift. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y me tienen a su disposición para otras posibles intervenciones. Le tomamos la palabra. Gracias. Estamos hablando hoy de inversiones de impacto en la serie Una mirada hacia la responsabilidad social. Vamos a centrarnos ahora particularmente en el concepto de capital riesgo social. CREAS es una organización pionera en España en promover inversiones de impacto. Está especializada en este campo, el del capital riesgo social, y contamos en nuestro programa con la participación del coordinador de CREAS, Luis Berruete. Muy buenos días, bienvenido, gracias. Muy buenos días, Abel, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a explicar qué es CREAS. Yo creo que es un proyecto muy interesante, pero vamos a explicarlo y hablar de sus objetivos. CREAS, yo creo que como todos los que nos escuchan, ¿no? Nos mueven nuestras creencias, nuestras ilusiones, ¿no? Y nosotros creemos firmemente que una economía distinta es posible, que una forma de invertir distinta es posible, ¿no? Una inversión al servicio de las personas, de la economía real y de empresas sociales y sostenibles, ¿no? Por poneros un ejemplo de en qué invertimos y de qué estamos hablando. Imaginaros un mundo en que las empresas tuvieran como objetivo la resolución de problemas sociales y medioambientales, además de generar riqueza económica. Imaginaros un mundo donde las empresas pusieran el foco en las personas y en el bienestar. Imaginaros una empresa que fuera capaz de detectar cánceres de mama 5 veces más pequeño que lo hace un oncólogo. Imaginaros que las trabajadoras de esa misma empresa fueran mujeres ciegas que utilizan su mayor capacidad en el tacto, en este caso, para detectar dichos cánceres. Pues podéis imaginaros el impacto que dicha empresa tendría, tanto estas personas ciegas al darles un trabajo digno, en las mujeres al poder detectar dichos cánceres en una etapa mucho más temprana, y en la sociedad con el ahorro que ello supondría, ¿no? Pues esta empresa que estamos imaginando es real, ¿no? Y se llama Discovery Hands, es una empresa alemana, y una de nuestras participadas, una de nuestras empresas participadas, que es App Social, se dedica a detectar ese tipo de empresas innovadoras socialmente en el mundo y traerlas a España, y en este caso también la lleva a Colombia, ¿no? Es un poquito el tipo de empresas en el que invertimos, ¿no? Y por explicaros también cuáles serían nuestros objetivos como empresa, ¿no? Nuestro objetivo es, como explicaba, es invertir en este tipo de empresas, ¿no? Creo que hemos sido pioneros en España en la inversión de impacto capital riesgo social, y contamos con dos fondos, con un fondo que se llama CREAS Inicia, que invierte en empresas en fase semilla, en una fase muy temprana de creación de idea, donde están arrancando, y otro fondo que se llama CREAS Desarrolla, que invertimos ya en empresas un poquito más maduras, en fase de expansión, cuando llevan más de un año ya facturando, ¿no? Actualmente llevamos aproximadamente 4 o 5 años invirtiendo y tenemos 8 inversiones y estamos en la fase de cerrar una más, y esperamos también antes del final de año cerrar otro par más, ¿no? Es una pequeña pincelada de lo que hacemos.
Luis Berruete, usted, estábamos comentando al principio que CREAS es una organización pionera en promover inversiones de impacto. Nos ha explicado algunos de los trabajos que hacen, la verdad es que muy interesantes, que está especializada en el campo del capital riesgo social. ¿Usted qué cree que es una inversión de impacto y cómo englobaría el concepto ya más específico de capital riesgo social dentro de las inversiones de impacto? Bueno, la verdad es que es un campo, primero, relativamente nuevo. No en el mundo, porque en el mundo, afortunadamente, en Estados Unidos y en Inglaterra llevan muchos años trabajando desde la década de los 90, pero en España nosotros hemos sido pioneros y tenemos 5 años de vida, ¿no? Entonces, es un campo relativamente nuevo en que los conceptos todavía están un poco matizados, ¿no? Entonces, incluso la gente que estamos en el sector, pues podemos diferir en cosas, ¿no? Yo creo que poco a poco iremos matizando más los conceptos. Para nosotros, un poco ¿dónde nos situamos? Para nosotros, aproximadamente, inversiones de impacto y capital riesgo social viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Nosotros nos englobaríamos dentro de lo que nosotros llamamos la inversión socialmente responsable, que ese sí que es un concepto más conocido, ¿no? Para nosotros, dentro de la inversión socialmente responsable, las inversiones de impacto capital riesgo social es un subconjunto, ¿vale? Un subconjunto de momento pequeñito, pero un subconjunto. ¿En qué se diferencian de las inversiones socialmente responsables? Pues mayoritariamente porque están haciendo muchos, para mí, subconjuntos muy interesantes, como podrían ser los bonos verdes, los bonos de impacto social, microfinanzas. Hay muchas inversiones socialmente responsables que están creciendo, pero mayoritariamente la inversión socialmente responsable se dedica a invertir en empresas cotizadas siguiendo unos criterios de sostenibilidad sociales y medioambientales. Hay unas grandes empresas que analizan las empresas a nivel mundial y siguiendo esos criterios pues inviertes en unos o en otros, ¿vale? Nosotros vamos un poco más a lo micro. Nosotros invertimos en empresas sociales, es decir, ellos invierten en empresas responsables, nosotros invertimos en empresas sociales. Ellos, al hacer inversiones muy grandes, no se vinculan tanto con el capital, sino simplemente eso es una inversión. Nosotros, aparte de capital, aportamos conocimiento. Entonces, para mí sería un poquito la diferencia. Entre inversiones de impacto, luego podemos empezar a matizar. De inversiones de impacto hay gente que también, el Venture Philanthropy, que es una corriente europea, dicen que también entra dentro de inversiones. Son inversiones que no buscan tanto la rentabilidad, que a veces pueden perder dinero, pero que también buscan el impacto social. Nosotros sí que nos situamos dentro de inversiones de impacto, capital riesgo social, buscando aportar conocimiento y capital con rentabilidad. Dentro de los proyectos de CREAS existe una actividad muy concreta que se llama Sensovida, un proyecto interesante que nos podía comentar Luis Berruete. Sí, por comentaros un poquito el proyecto y también explicaros qué tipo de proyectos, porque yo creo que como ejemplo puede ser interesante qué tipo de proyectos invertimos, pues os paso a comentar Sensovida. Pues Sensovida es un sistema de teleasistencia avanzada para personas mayores, ¿no?, que detecta si algo va mal en su casa, ¿no? Es un paso más adelante al botón. Te puede indicar pues si la persona está mucho rato en el baño, si se ha caído, si está en el dormitorio, si se levanta o no. Y directamente manda a través de una aplicación la información a sus familiares o a sus personas más cercanas, ¿no? Por lo tanto, porque sepáis qué criterio seguimos. El primer criterio que buscamos en una empresa es que resuelva un problema social y medioambiental. En este caso sería el cuidado de nuestros mayores, que muchas veces están solos. El segundo criterio que buscamos en una empresa es que también ellos de alguna forma se organicen de una forma social, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a socios que tengan participación. En este caso son 3 socios que los 3 tienen participación. En cuanto a horquilla salarial, la horquilla salarial que tiene es muy parecida. Las cooperativas, por ejemplo, también nos parecen un modelo de organización muy social, ¿no? Ese es lo segundo que pedimos. Luego pedimos un modelo sostenible, o sea, no buscamos generar impacto social a través de la venta de un producto o servicio, no a través de una donación como tradicionalmente lo han venido haciendo las fundaciones o las ONGs, ¿no? Pensamos que también se pueden resolver problemas sociales importantes en el mundo a través de modelos de negocio sostenibles. Lo cuarto que podríamos pedir es que el equipo esté en España, ¿no? Porque, como decía antes, nosotros siempre aportamos capital y conocimiento. Entonces, para aportar conocimiento queremos rozar con ellos, queremos estar con ellos, queremos estar en sus consejos, queremos estar en sus decisiones estratégicas y apoyarles en ese sentido. Nos da igual que el impacto sea fuera de España, pero queremos estar cerca del equipo por ese concepto. Y lo último que pedimos es que sea escalable, ¿no? Que el proyecto, estamos hablando de capital riesgo y por lo tanto vamos buscando rentabilidad, y la rentabilidad pues viene la mayoría de los casos de la escalabilidad del proyecto, ¿no? Buscamos rentabilidad económica, impacto social y medioambiental, y eso va ligado. Cuanto más escale el proyecto, más rentabilidad habrá, más impacto social habrá y más impacto medioambiental habrá. Buscamos que el impacto social y medioambiental esté muy alineado con la rentabilidad económica, porque pensamos que es una buena forma de conseguir los 3.
Nos ha explicado el proyecto Sensovida. Yo creo que es interesante que ampliemos un poco más para los interesados. ¿Cómo se inicia un proyecto de esta envergadura? ¿Se ponen en contacto con ustedes? ¿Ustedes buscan la herramienta o el mercado y se ponen en contacto con las personas? ¿Cómo funciona este proceso y cómo se inicia un proyecto de este tipo? Sí, bueno, nosotros lo que hemos intentado es digamos, estamos dentro del mundo del emprendimiento social, ¿no? Y nosotros somos una pata que somos la inversión. Es un mundo que se está creando nuevo y es por tanto un nuevo ecosistema, ¿no? Nosotros hemos intentado estar muy activos en este ecosistema, ¿no? Con las aceleradoras, con las escuelas de negocio, con los medios de comunicación como vosotros, con toda la gente que se ha podido interesar o que está trabajando en este sector. Y la mayoría de los proyectos nos vienen a través del ecosistema. Por ejemplo, una de nuestras participadas es Hub Madrid, que es un coworking para emprendedores sociales. Pues ahí hay muchos emprendedores que montan sus proyectos sociales y de ahí nos pueden venir proyectos. Nosotros físicamente estamos también en el Instituto de Empresa en el área 31, pues ahí también hay un montón de proyectos, muchos de ellos sociales, que también nos vienen a través de eso. Hay muchas aceleradoras, estamos en todos los concursos de emprendimiento social, estamos creando y aportando ese ecosistema y la mayoría de los proyectos nos vienen por ahí. También, por supuesto, tenemos la página web y a través de la página web nos va conociendo gente y a través de los medios de comunicación, pues seguro que alguno escucha esta entrevista y algún emprendedor seguro que nos llama. O sea, que si quieren mandar sus proyectos, se meten en la página web y ahí nos mandan el proyecto, nosotros lo analizamos, hacemos un análisis previo para ver que realmente tiene ese impacto social y medioambiental y luego seguidamente, si vemos que puede tener impacto social y medioambiental, pasamos a hacer un análisis económico para ver si el proyecto es viable. Bien, página web creas.es, me imagino. creas.org.es. Ya para terminar, Luis Berruete, ¿qué valoración hace usted sobre la evolución de las inversiones de impacto, bueno, y puntualmente o particularmente sobre capital riesgo social en nuestro país? Yo el análisis que hago es, primero, como antes decía, nosotros englobamos dentro del mundo del emprendimiento social y yo creo que es fundamental que se vaya creando ecosistema. Es lo que nos hemos preocupado nosotros, como decía, todos estos años. No habrá inversiones de impacto si no hay emprendedores sociales, porque crean empresas sociales, y no habrá empresas sociales si no hay inversores de impacto. O sea, que somos muy complementarios y tenemos que crecer en paralelo, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, el análisis que hay estos años, pues nosotros, la verdad es que cuando empezamos el tema el concepto de emprendimiento social ya estaba SOCA, que es un poco la referencia a nivel mundial, ya se conocía un poco. El tema de inversión de impacto era muy desconocido. Nosotros hemos tenido que hacer mucha labor divulgativa, charlas para que la gente lo fuera conociendo. Ahora, afortunadamente, vemos que se está empezando a conocer, ¿no? Para nosotros está una fase muy, muy interesante que habría que empezar a consolidar ya un poquito el sector. Estamos muy esperanzados, nosotros hemos vivido el sector y vemos que este año puede ser el año del despegue de la consolidación. En ese sentido, creemos que lo que más haría falta, porque hay muchas patas que se han movido el ecosistema, pero la pata fundamental que creemos que falta ahora, que es la parte pública, ¿no? Es decir, la parte de que haya incentivos fiscales, que haya ayudas a los emprendedores, que haya legislación específica y que haya también un consejo asesor a nivel nacional, como el grupo G8 de los grandes países del mundo se reunió hace unos meses ya, y impulsó un grupo especial sobre las inversiones de impacto que recogieron todos los países y algunos que no son del G8, por ejemplo Portugal. Portugal tiene un grupo ya de un consejo asesor en estos temas. Pues digamos que en España es fundamental que el gobierno también se empiece a mover en estos temas para acabar de impulsar el sector. Confiamos en este desarrollo y en el éxito de los proyectos que llevan a cabo en CREAS. Luis Berruete es su coordinador y nos ha acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablar de inversiones de impacto y de capital riesgo social. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Isabel, a vosotros por invitarnos y por darnos la oportunidad de participar y de contar lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.